Les presento un nuevo capítulo sobre los secretos de Dios. Y hoy he titulado este tema, los catálogos y el amor. En el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Esta es la frase más célebre por la que se ha dado a conocer San Juan de la Cruz, un hombre que vivió hace como unos 500 años. Otros la traducen, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Por supuesto que Juan de la Cruz fue un discípulo de Jesús y aprendió de él que la única ley que necesitamos para esta vida y la vida eterna es el mandamiento del amor. En Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35, nuestro Señor Jesucristo nos da la única ley que tenemos los cristianos. La Escritura dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Pablo el apóstol entendió muy bien este principio fundamental de la vida cristiana, cuando citando los mandamientos de la ley de Moisés, los resumió en este único mandamiento, el mandamiento del amor. En Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10, el apóstol nos dice: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. La ley del amor al prójimo es en verdad el único fundamento de la conducta cristiana, porque es la fuente de la verdadera moral de los discípulos de Jesús, que garantiza un legítimo y auténtico comportamiento propio de los hijos de Dios. Para un observador externo, dos personas seguidoras de Cristo pueden no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos ni hurtar. Pero si una de estas dos personas no comete ninguno de estos pecados y otros que menciona la ley de Moisés o la ley de Dios, por miedo al castigo o a las consecuencias para esta vida presente y para la vida eterna, está obrando legalmente, pero no legítimamente, porque lo hace para evitar el castigo y no para buscar el bien de los demás. Lo hace para buscar sus propios intereses y no los intereses de Dios y los intereses de su prójimo. Igualmente, si hace buenas obras como vender una propiedad para dar de comer a los pobres, pero lo hace para que la gente le tenga por una persona caritativa, pero no lo hace movida por amor sincero, está actuando legalmente, pero no legítimamente, porque solo el amor autentica las buenas obras ante Dios, porque aprovecha, edifica y enriquece a quien hace la buena obra, haciéndole verdaderamente feliz
o bienaventurado, además de ser una bendición para quienes recibieron el beneficio. Así está descrito el obrar con amor a favor de los demás. En 1 Corintios, capítulo 13, los versículos 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Pensemos en ese extraordinario don de lenguas. El hablar en los idiomas de los ángeles o el hablar en cualquier idioma, en cualquier lengua humana, bajo la guía del Espíritu Santo. Eso era sobre todo muy sorprendente en la época de los apóstoles y en los siglos siguientes. Hoy, el carisma o el don de lenguas no es algo que pueda sorprender a nadie en ninguna congregación, pues cualquier persona puede aprender idiomas por internet, lo puede hacer en una universidad, en cualquier lugar. Todos los días llegan ofertas para que aprendas otro idioma, alemán, chino, inglés, portugués, y eso no sorprendería hoy a la gente. Ahora, eso no quiere decir que hablar lenguas hoy no sea legítimo, no sea legal, no sea correcto por el Espíritu Santo. Pero el problema que señala aquí el apóstol Pablo es cuando una persona habla en lenguas en una congregación para impresionar a sus hermanos en la fe, para alardear de tener el don del Espíritu Santo, o como en algunas congregaciones dicen, para participar del bautismo del Espíritu Santo. Pues este creyente puede hablar en lenguas del Espíritu Santo, pero si no lo mueve el amor, si el fundamento, la base, el principio de servir con este don, con este carisma sobrenatural, no es el amor, es como un instrumento musical mal interpretado. Lo único que hace es producir ruido y nada más. Esto ante Dios, aunque los creyentes queden edificados, la persona se quedará vacía, porque está vacía de amor quien habla en lenguas. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. El amor es lo que le da valor al obrar con los carismas de Dios, bien sea de profecía, de lenguas, bien sea de conocimiento de los secretos del Señor, bien sea el tener una fe que mueva montañas, que resucite muertos, que haga andar paralíticos, cojos, que sane a las personas del SIDA, de cualquier tipo de cáncer, del COVID-19. Y las personas se pueden sanar, se pueden curar. Los muertos pueden resucitar. Pero si quien resucita a los muertos, si quien realiza estos milagros, no lo hace por amor a las personas, por amor al Señor, sino que lo hace movido por un protagonismo, por una vanagloria, buscando fama, buscando ser importante para los demás, de nada le aprovecha. Y este don no es usado para glorificar a Dios. No le servirá de nada, aunque las personas reciban el beneficio del milagro. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo.
De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, hasta entregar en sacrificio mi vida, si no lo hago por amor. La segunda persona que ha obrado siguiendo estas pautas del verdadero discípulo, a quien lo mueve el perfecto amor, no será castigado, sino recompensado por haber hecho lo que es legal, pero también lo que es legítimo, gracias al verdadero amor. Así es que una cosa es lo legal, y lo legal obra mecánicamente como la ley lo indica, como el mandamiento lo ordena, y se sigue fielmente la instrucción. Así se obraba en el Antiguo Testamento la ley de Moisés, que estaba en tablas de piedra, no en el interior del hombre, no en el corazón. Pero cuando Dios envió el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo se instaló en nosotros y empezó a escribir la ley de Dios que está en el papel en la Biblia o en una pantalla digital como la has podido leer conmigo. La escribió en el corazón, porque en el corazón hay cerebro. Eso está demostrado por los neurocientíficos de este siglo. También el corazón tiene un cerebro pequeño. Allí se gestan las emociones, los impulsos, los sentimientos y los pensamientos de amor por el prójimo, gracias al Espíritu Santo que habita en el creyente. Pero cuando el creyente no se deja guiar por el Espíritu Santo, no deja que el Espíritu Santo lo sensibilice, es decir, lo haga sentir la necesidad del otro, que lo mueva a dar de sí, bien sea a compartir los dones que Dios le ha dado, los talentos, las habilidades sobrenaturales de las que ya hablamos en los versículos anteriores, o bien sea dar de los bienes materiales que también Dios le ha dado, o a entregarse sin sosiego a trabajar día y noche en servicio de los demás, motivado para que le hagan un monumento o para que la gente le dé una recompensa, una ofrenda, un diezmo, un aplauso, un reconocimiento, o para que salga en la televisión, o para que sea eximido en el pago de los impuestos. Existen una cantidad de motivaciones egoístas que nada tienen que ver con el amor de Dios en el corazón del creyente, que no solamente da de lo que tiene, sino que se da a sí mismo, se dona a sí mismo, se entrega a los demás en amor. Que cuando hace un servicio, lo da con alegría, tiene libertad total, sale de un corazón amplio, generoso, que no repara, que no reprocha, que no se queja, que no espera reconocimientos, que no espera monumentos, que no espera placas, que no espera una recompensa o un trueque con los impuestos del Estado, un intercambio. Solo le mueve el amor y por eso es capaz de hacer sus buenas obras en secreto, a vista de Dios.
es capaz de cuidar que su mano izquierda no se entere de la buena obra que ha realizado su mano derecha. Así que, amados amigos, yo les he hablado en estos días, los últimos temas, les he presentado varios catálogos de pecados. Los vimos en varias listas de San Pablo. Acuérdense, miramos la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Vimos también primero a los Corintios, capítulo 5 y capítulo 6, versículos 9 al 11. Y anoche veíamos el último catálogo de San Juan en el Apocalipsis, los capítulos 21, versículos 7 y 8, donde aparecen las listas de pecado, y les mencioné otras. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32, y hay más listas donde se denuncian los pecados. Ahora acabamos de mirar una en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, no matar, es decir, no asesinar, no robar, no cometer adulterio y los demás pecados de la ley de Dios. Allí están esas listas, pero amigos, eso no es lo importante. Eso no es lo que distingue a un verdadero discípulo de Jesús a un verdadero cristiano. Esa predicación rigurosa, moral, que hay que vivirla así estrictamente, como dice la ley, pero de adentro hacia afuera, como dijo el Señor Jesús, acusando a los fariseos de la época suya, a los escribas, a los dirigentes religiosos. Jesús los trató de sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, aparentemente muy espirituales, pues obran legalmente, como el fariseo de Lucas 18, 9 al 14, que pretendía justificarse a sí mismo delante de Dios, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no mato, no robo, no adultero, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, no soy como ese desgraciado, ese sinvergüenza publicano que está ahí detrás de mí. No le da pena, vergüenza entrar al templo santo tuyo. Queridos amigos, así eran los fariseos, fieles, estrictos legalistas que guardaban los 10 mandamientos, ayunaban 2 veces por semana, daban diezmos de todo. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Había verdaderamente amor de Dios en sus corazones? No. Jesús los desnudó y dijo que eran como sepulcros blanqueados, que los pecados que ellos no cometían públicamente los tenían por dentro, porque por dentro estaban llenos de avaricia, de desenfreno, de deseos sexuales. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio, de acuerdo a San Juan capítulo 8? Estos hombres arrastraron a la mujer, hipócritas, pero no llevaron al hombre que adulteró con ella. ¿Acaso no ordena la ley de Moisés que ambos deben ser apedreados, hombre y mujer? Incluso la ley condenaba con mayor rigurosidad a los hombres que a las mujeres, la ley de Moisés. Pero si leen Proverbios capítulo 6, versículos 34 al 35, allí van a encontrar el detalle. Pero estos hipócritas llevaron a la mujer ante Jesús, porque al fin de cuentas a ellos no les importaba condenar a la mujer. Les interesaba hacer caer a Jesús en una trampa delante de los demás, porque Jesús predicaba la compasión y la misericordia. Y ellos pensaron: ahora vamos a ver Jesús cómo se va a librar de esta, cómo se va a mostrar compasivo y misericordioso con los pecadores cuando lo pongamos entre la espada y la pared. Acuérdense que el Señor Jesús les enseñó la conciencia a estos fariseos
Desde el más anciano hasta el más joven los hizo sentir avergonzados. El Señor Jesús les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Así que avergonzados, uno a uno se fueron retirando de la escena donde estaban acusando a la mujer. Queridos amigos, Jesús vino a promover un cambio de comportamiento moral, un cambio de conducta, una obediencia a los mandamientos de la ley de Dios por amor, no por legalismo, no por interés, no por miedo al castigo de Dios en esta tierra, no por miedo al castigo de Dios después del juicio, es decir, después de la muerte, después del juicio, que ese tema lo vimos ayer, y luego la condenación eterna. Pues sí, hay consecuencias para el violador de la ley en esta tierra, y hay castigo de Dios para el que viole la ley y los mandamientos. Y también hay premios para quienes los obedezcan. Pero hay una recompensa mayor para esta tierra y para después de la muerte, para el que haga las cosas por amor, siguiendo la ley de nuestro Señor Jesús cuando dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora bien, entre los que seguimos a Jesús, leyendo la Biblia, siguiendo el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, sin quitarle y sin agregarle, tenemos el deber, y permítanme usar esta palabra, la obligación de amarnos unos a otros. El amor no es una opción para el cristiano, no es algo que el cristiano pueda elegir. El amor es una obligación. Es una obligación que tenemos, primeramente con nuestros hermanos y también con los que no lo son. Porque el Señor Jesús en Mateo 5:38 al 48, en el Sermón de la Montaña, nos elevó la moral a sus discípulos, al punto que nos dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen y orar por los que nos maldicen, seguir haciéndole el bien a los que no son capaces de decir gracias, a los desagradecidos, a los ingratos y a los malos. Debemos ser como nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por eso, como dijo Pablo en Romanos 12:17 al 21, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, pero hácelo con alegría, con amor, con humildad, sin hacerlo sentir mal. Dice que haciendo esto, sinceramente, harás que le arda la cara de vergüenza. Si tienes sed, dale de beber. No te dejes vencer de lo malo. Vence con el bien el mal. El bien movido por las entrañas de amor, por el corazón, por todo nuestro ser que se estremece ante el sufrimiento de nuestro enemigo, por el cual somos capaces de salir corriendo con lágrimas a auxiliarlo, a socorrerlo, cuando Dios nos da la oportunidad de saber que nuestro enemigo nos necesita. Eso es posible, no en tus propias fuerzas o en las mías, sino por el amor de Dios, que es poderoso en nosotros y que ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado
como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Amados amigos, así hemos terminado hoy de compartirles los secretos de Dios. Y hoy les he compartido el secreto del amor perfecto de Dios, que nos libra del miedo al castigo de Dios. Les amo en Cristo y anhelo encontrarme con ustedes la próxima semana para que continuemos conociendo los secretos de Dios. Y en el horario de las 5 de la mañana vamos a tener otra semana más de oración por milagros de sanidad o milagros de sanación. Que la pasen bien. Feliz fin de semana. Bendiciones.